conectarse a nuestra iglesia online. Iglesia Impacto AD de las Asambleas de Dios. Todos los domingos nuestra reunión dominical a las 10 de la mañana. Miércoles de doctrina a las 8 de la noche. Jueves, intercesión de impacto a las 10:30 de la mañana. Todos los viernes, noches de impacto con Jesús. ¡Los esperamos! Familias transformadas por el poder del Espíritu Santo. Muy buenos días, familia de Impacto. Dios les bendiga grandemente. Damos inicio a nuestro culto de celebración y exaltación a nuestro Dios maravilloso. Gracias por haberse unido a nuestros canales de Facebook y de YouTube, Iglesia Impacto AD.org de las Asambleas de Dios. Vamos a dar inicio con una oración al Señor, dándole gracias por todo lo que ha hecho en esta semana en nuestras vidas. Padre Santo, gracias te damos por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu infinita misericordia. Ayúdanos, Señor, a estar delante de ti con amor y temblor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros momentos difíciles, perdona, Señor, cada palabra que tal vez hemos pronunciado y que no ha sido de tu agrado. Perdónanos, Señor, si no hemos dedicado el tiempo especial para ti. Ayúdanos en esta mañana a que tu palabra nos ayude a salir adelante en todas las cosas que nos propongamos, que siempre te coloquemos delante de nuestras vidas. Te pido, Señor, por cada familia, para que sus vidas sean llenas de tu amor y de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, familia hermosa, damos la bienvenida a todas las personas que se conectan por primera vez a nuestros canales. Por favor, en el WhatsApp que aparece en la pantalla, puedes inscribirte, puedes llamarnos, para poderte regresar esa llamada y poderte empezar a llevar por estos caminos hermosos de la palabra del Señor, para que aprendas, para que conozcas y para poder recibir algunas peticiones y poder orar por ti. En esta mañana es muy especial porque primeramente vamos a escuchar unas alabanzas para adorar y glorificar al Señor. Seguidamente vamos a tener nuestra Santa Cena. Está dirigida por el pastor Alex Gómez, quien le hemos pedido que nos ayude con esta celebración tan hermosa y tan especial. Alista por favor tu pan, alista tu copa para poder dar inicio a este momento tan bonito. Seguidamente tendremos una palabra también muy hermosa dirigida por nuestro pastor Alex. Recuerda que él es el director del eje de educación de las Asambleas de Dios. Él es todo un maestro y nos va a dar una palabra hermosa de este mes de la Biblia y por qué es el mes de la Biblia. Y ya sabemos que solo escritura, la palabra del Señor, vamos a recordar y a recordar por qué la palabra de Dios es tan importante. Y vamos a tomar nuestro cuaderno y nuestro lápiz para poder anotar las cosas más importantes. Así que tenemos un momento muy, muy especial. Disfrútalo. Dispón tu corazón para recibir todo lo que el Señor tiene para tu vida. Tengo que confesar
Yo, músico, junto al beat, como dice. Cambiaste lágrimas por risa, vuelves mi llanto en melodía. Tú eres razón de mi alegría. Yo no te cambio a ti jamás, jamás. Y yo sé que no existe cosa que me aleje. Tu amor yo sé con el tiempo permanece. Mirar al cielo y saber que esa es mi casa. Las ganas de adorar nunca se me pasan. Nunca se me pasa. Nunca se me pasan. Nunca se me pasa. Porque yo sé, no hay como Jesús. La gloria te la llevas solo tú. Porque yo sé, no hay como Jesús. No hay como Jesús. No hay como Jesús. No hay como tú. Nadie que me perdone, que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. Me entregará todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Perdone que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. Me entregará todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Teñiste de color mi vida. Mi vida, La gracia veo en cada esquina. en cada esquina. Fuego que antes no tenía. Tú eres lo que yo quiero más. Porque yo sé, no hay como Jesús. La gloria te la lleva solo tú. Y solo Porque yo sé, no hay como Jesús. No hay como Jesús. No hay como Jesús. No hay como tú. Nadie que me perdone, que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. Me entregará todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Perdone que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. Me entregará todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Ahora yo quiero darte todo lo que soy. Camino firme porque a tu lado voy. Eres mi roca, contigo seguro estoy. Y nada me separará de tu amor que es perfecto y tan bueno. Jesús, eres lo que más quiero. Músico, lead, let's go. Porque yo sé, no hay como No hay Jesús. como tú, mi La Jesús. gloria te la lleva solo La tú. llevas toda tú. Porque yo sé, no hay como Jesús. No hay como Jesús. No hay como Jesús. No hay como tú. Nadie que me perdone, que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. Me entregará todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Perdone que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. Me entregará todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Música como tú, junto a mí. Nadie como perdone que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. Me entregará todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Hey. Solo tú abres el mar, solo tú vista al ciego das. Tu poder no cambia, Dios, Dios de milagros. Solo tú calmas la tempestad, solo tú salvas la humanidad. Tu poder no cambia, Dios, Dios de milagros. Habrá algo imposible
imposible. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible para Dios. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los señores, y por siempre te exaltamos esta noche. ¿Cuántos pueden saltar?
El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. ¿Qué pretendía este monje de la iglesia tradicional? Reformar lo que para ese entonces se ha convertido la iglesia. Habían varios flagelos que Martín Lutero atacó. Uno de ellos eran las indulgencias. Se inventaron el tema extrabíblico del purgatorio. En la Biblia no aparece el purgatorio. Y entonces se lo inventaron con el fin de recaudar fondos, porque la máxima de esta práctica fue: tan pronto cae la moneda al plato, sale el alma del purgatorio. Entonces era como una sala de recepción, un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, y entonces se les ofreció a los que estaban aquí dolientes por la muerte de sus seres queridos, que si ellos hacían donativos, tan pronto caía la moneda en el plato, moneda de oro, morrocotas, no moneditas de las de nosotros, sino dinero representativo, tan pronto caía en el plato, entonces salía el alma del purgatorio. Y hasta yo quisiera que eso fuera cierto, pero no lo es. Pero también las investiduras, el tema de poder comprar los cargos en el clero. Y entonces cualquiera decía: yo quiero ser sacerdote, y pagando un monto de dinero podía hacerlo, y así con los otros cargos de ahí en adelante. Entonces Martín Lutero se puso a observar estas prácticas y dijo: no, esto no puede ser así. Entonces él propuso algunas medidas para reformar. De hecho, ese es el nombre del movimiento. Él en ningún momento pretendió dividir ni separar, que hasta el día de hoy nos llaman los hermanos separados. No pretendía hacer una nueva iglesia o una nueva religión, sino reformar la iglesia existente para que corrigiera esas prácticas que en todo caso se debían a poner por encima de la palabra de la Santa Biblia, la tradición y la voz de su jefe supremo de la iglesia tradicional, que voy a obviar decir su nombre. Entonces ya lo que dijera el líder de la iglesia está por encima de la palabra hasta el día de hoy, o lo que diga la tradición de la iglesia está por encima de la palabra. Entonces Lutero propuso 5 solas de la Reforma Protestante, y la primera de ellas, en la que me voy a enfocar el día de hoy, es solo escritura, solo la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de la tradición de la iglesia. La palabra de Dios está por encima de lo que diga el líder religioso de turno. La palabra de Dios está por encima de las opiniones o de las interpretaciones que se le dé al texto, como era el caso de los judíos con el Talmud, por encima de la Torá. La interpretación de la Torá por encima de la Torá misma. Entonces fue otro error que en su tiempo hubo que corregir. Entonces, las 5 solas de Lutero: solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y con estas 5 solas se hizo una revolución histórica de la que nosotros somos resultado mediante la Reforma Protestante, y ahora agregándole el tema pentecostal del cual nosotros somos abanderados. Pero entonces, ¿cuál fue la clave de que se iniciara una Reforma Protestante? Solo escritura. Solo lo que diga la palabra de Dios. Entonces, por eso, en el mes de octubre se celebra el mes de la Biblia, y para el 31 de octubre específicamente no es el Halloween, no es el Día de las Brujas, no es el Día de los Niños. El Día de los Niños es en abril, ¿sí? No se equivoquen. En Colombia el Día de los Niños es en abril. Y ni siquiera nos desgastamos en hacerle una contraparte o un contrapeso a la celebración del Halloween. Y esto es aquí algo ya personal. Pienso que cuando enfatizamos tanto en por qué no celebrar el Halloween, terminamos haciéndole publicidad al Halloween. En cambio, si nosotros nos enfocamos que el 31 de octubre es el Día Mundial de la Biblia,
¿Y por qué? Porque fue el 31 de octubre de 1517 que Martín Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg de Alemania. Entonces, nos enfocamos en celebrar el Día de la Biblia, en celebrar el mes de la Biblia, y de la Santa Biblia voy a hablarles el día de hoy. Les invito a que abran su Biblia en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17. Segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. ¿Estamos listos para leer? Oremos. Señor, te damos gracias por la Santa Biblia. Reconocemos en la Biblia la palabra de Dios, inspirada, infalible, superior a la conciencia y a la razón, sin ser contraria a ellas. Reconocemos, Señor, en la Santa Biblia el manual de instrucciones para nuestra vida, no el manual de sugerencias, sino el manual de instrucciones. Reconocemos, Señor, en la Biblia un libro de origen sobrenatural y de efectos sobrenaturales sobre quienes la leemos. Reconocemos, Señor, que la Santa Biblia es autorrevelación divina, que no es un libro que nos hable acerca de Dios, es Dios hablándonos a través de un libro. Eres tú, Señor, autorrevelándote al hombre a través de un libro. Muchísimas gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das hoy de abrir la Biblia y poder encontrar en ella tu consejo, tus instrucciones, tu derrotero a seguir para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 2 Timoteo 3, 14 al 17 dice, a ver, un contexto pequeño. Timoteo, discípulo del apóstol Pablo, le escribe 2 cartas, y esta, 2 Timoteo, la más personal de todas las epístolas paulinas, de todas las cartas de Pablo, la más personal. Ya está llegando al final de esta carta, a la cual se le considera el testamento ministerial del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, y está dejando lo mejor. Son las últimas palabras de un condenado a muerte. Pablo estaba condenado a muerte en Roma, y estas son las últimas palabras de un condenado a muerte. Está condensando todo lo que está queriendo que por ningún motivo Timoteo olvide. Y le está diciendo, capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los tiempos de Timoteo y del apóstol Pablo eran tiempos peligrosos por la persecución del imperio romano. En los tiempos de Lutero, tiempos peligrosos por los flagelos que ya mencioné, las investiduras, las indulgencias, el colocar la tradición por encima de la palabra. Y en nuestros tiempos, no la diferencia. Estamos viviendo tiempos peligrosos por la pandemia, por la recesión económica que esto trae, pero también porque pululan teorías de conspiración, que detrás de esto está esto y aquello, y hay quienes se preocupan más por anunciar las teorías de conspiración que por anunciar la santa palabra de Dios, que es nuestro llamado y es lo que nos corresponde hacer. Tiempos peligrosos porque pululan formas de ver la vida de una forma relativa, simplista, en la cual hay movimientos mundiales a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor del LGTBI. Bueno, en fin, son tiempos peligrosos, pero para estos tiempos peligrosos hay palabra. Empieza a describir en qué consisten los tiempos peligrosos, y los tiempos peligrosos no los hacen las circunstancias, los hacen las personas, y hace la descripción allí, hasta que finalmente llega al versículo 14, cuando dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y aquí hace alusión al apóstol Pablo mismo, refiriéndose a él como maestro de Timoteo, pero también hace una reseña biográfica de Timoteo con la mamá y la abuela como institutrices de Timoteo en cuanto a la palabra de Dios. Sabiendo de quién has aprendido, versículo 15, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué hermosa meta nos presenta este versículo 15, de que todos nuestros niños, los niños de la iglesia, nuestros hijos, nuestros nietos, yo ya tengo una nieta,
todos los niños de nuestra casa puedan desde la niñez conocer las Sagradas Escrituras. Para que podamos decir cuando ellos sean adultos que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Qué hermosa meta, que la iglesia pastoreemos a nuestros niños. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y finalmente, 17, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Muy bien, en torno a este texto, quiero compartirles la necesidad de permanecer fieles, como dice el 14, pero persiste tú, permanecer, persistir, fieles a la palabra de Dios, permanecer fieles a la palabra de Dios por 3 razones. El primero, por su origen. El segundo, por su utilidad. Y el tercero, por sus efectos. Vamos con el primero. Serle fiel a la palabra de Dios por su origen. Este libro no es un libro cualquiera. Dice el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La inspiración de las Escrituras forma parte de nuestro canon doctrinal. Dije el primer punto en la oración. Creemos que la Santa Biblia es la palabra de Dios. No que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Es inspirada, infalible, superior a la conciencia de la razón sin ser contraria a ellas. ¿Qué quiere decir inspirado? La palabra etimológicamente significa soplar. Eso es inspiración. Soplar, pero es una influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escritores bíblicos. No es un dictado, no fue que el Espíritu Santo, bueno, mijo, siéntese ahí, copie, a ver, y que le empezara a dictar lo que debía escribir. No, cada escritor, 40 escritores tiene la palabra de Dios, heterogéneos como ninguno. Hay desde reyes hasta pescadores, desde personas muy letradas hasta personas que no tenían mucha escolaridad. Pero a todos ellos el Espíritu Santo les inspiró, les influyó para que ellos, valiéndose de su entorno, valiéndose de su capacidad de comunicación, de todo ello, y todo eso lo encontramos reflejado en lo que nos entregan hasta el día de hoy en estos libros, pero bajo esa influencia capacitadora del Espíritu Santo para escribir lo que Dios quería revelarnos. Ahora, para cerrar el círculo de la inspiración, tenemos la iluminación. ¿Qué es esto? La influencia capacitadora del Espíritu Santo sobre los lectores bíblicos. Entonces, la revelación como tal está cerrada. Dios se reveló por medio de la naturaleza, por medio de la conciencia, por medio de la historia, y de una forma especial se reveló por medio de las Sagradas Escrituras y por medio de Jesucristo, siendo Jesucristo la máxima autorrevelación de Dios al hombre. Entonces nadie puede decir, Dios me reveló anoche tal y tal cosa. No, si es por medio de la palabra, Dios te iluminó la palabra para que tú tengas una interpretación correcta de la palabra. Ahora, parte de la iluminación es el estudio. Eso no es premio sorpresa. No, hay que estudiar, hay que indagar. Y en medio del estudio, en medio de inquirir, un verbo que no utilizamos, pero que está en la palabra, de inquirir en la palabra, entonces nosotros tenemos la capacidad de que el Espíritu Santo ilumine esa interpretación correcta de la palabra, de la misma forma como inspiró a quienes la escribieron. Entonces, ese origen sobrenatural y esos efectos sobrenaturales sobre los lectores es a lo que me refiero en el primer punto. Serle fiel por su origen. 2. Serle fiel por su utilidad. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, y formula 4 elementos. Es útil para. Entonces está la palabra enseñar. Es la palabra de Dios la que debe ser enseñada. Son los principios de este libro, la base de nuestra enseñanza y de nuestra predicación. Solo en ella encontramos la verdad revelada de Dios y por lo tanto es la única autoridad válida en asuntos doctrinales.
Pero el segundo verbo es redarguir. Y literalmente reprochar, reprender. Al enseñar la palabra de Dios, sale a la luz lo que no está bien. Y convencer de aquello a nosotros mismos y a otros es la conjugación del verbo redarguir. No es muy utilizada esa palabra en medio de nosotros. Vi las noticias y me redarguyeron a tal cosa. No es muy usual, pero es reprochar, reprender. Porque esto, cuando somos convencidos, nos lleva al tercer verbo, corregir. Las escrituras son la plomada divina que sirve para verificar todo pensamiento, toda actitud, toda motivación que podamos llegar a tener en torno a las decisiones que tomamos. Y entonces, cuando es necesario corregir, la palabra de Dios es el filtro perfecto para decantar nuestras motivaciones y el por qué hacemos lo que hacemos. Para el último, instruir en justicia, comunica la idea de entrenar a un niño, de llevar de la mano a un niño. Y todo creyente necesita ser instruido, necesita ser educado, necesita recibir esa instrucción que lo lleva a la justicia, instruido en justicia. Es interesante el proceso pedagógico de Dios para nosotros. Es interesante cómo Él anhela que nosotros crezcamos de la misma forma que crece un niño, pero crezcamos en todas las áreas, un crecimiento holístico, un crecimiento integral, la gestalt del desarrollo humano en todas las áreas. Es por medio de la palabra que lo podemos lograr. La palabra tiene respuesta para todos los asuntos de la vida. Cualquier profesión en esta vida tendrá injerencia con la palabra de Dios, tendrá principios fundamentales arraigados en la palabra de Dios. No estamos hablando de un libro de religión, no, estamos hablando de un libro para ser instruidos en la vida. Y entonces, si se dan cuenta, es un crescendo, es una progresión de ideas, es una trazabilidad con esos 4 verbos en cuanto a la utilidad de este libro. Y los 4 verbos, los repito, es para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Entonces, esta es la utilidad que la misma Biblia declara tener para todo aquel que nos acercamos a ella para obedecerla. Tercer y último elemento de por qué serle fiel a la palabra de Dios. Recapitulemos. 1, por su origen divino, su origen sobrenatural. Es inspirada y puede ser iluminada. 2, por su utilidad, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y tercero y último, por sus efectos. Entonces, hago alusión a una frase que no es mía, de T.L. Moody, el cual afirmó lo siguiente: la Santa Biblia, si la lees, serás sabio. Si la crees, serás salvo. Y si la vives, serás santo. ¿Dónde encuentro eso en el texto leído? Sabio. Pero persiste tú, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Ahí lo está diciendo explícitamente. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Leer el texto sagrado te hace sabio. Pero entonces, ahora cito a Howard Hendricks, un pedagogo cristiano, que afirmó lo siguiente: la Biblia no fue escrita para hacerte un pecador sabio, fue escrita para transformar tu vida. ¡Wow! Así que pueden haber pecadores que, aún sin haber nacido de nuevo, leen la palabra y reciben la sabiduría que ella emana. Pero yo no quiero que tú seas uno de ellos. Yo no quiero que tú seas alguien que sepa de la Biblia,
pero que el efecto, segundo, si la crees serás salvo, el efecto de la salvación no llegue, sino que simplemente la tomas como un libro más de filosofía o de sabiduría y sencillamente la cites como citas otros libros o la conozcas de referencia, no de transformación. No es suficiente con ser sabios respecto a la sabiduría que emana la palabra de Dios. Es necesario, 2, si la crees, serás salvo. Y es necesario que nazcas de nuevo. Punto. Nicodemo sabía harta Biblia. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver la gloria de Dios. Entonces aquí no se trata de cuánta Biblia sepas, se trata de cuánta Biblia creas. Que creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que le entregues tu vida, que dejes de argumentar todo, que dejes de cuestionar todo y rindas tu vida a la soberanía de Jesucristo y le des la oportunidad a Dios de gobernar tu vida. Que reconozcas que solamente Jesucristo salva, sana, bautiza y regresa, que en ningún otro hay salvación. Que el mundo, la historia pudo haber tenido grandes maestros, pero solamente uno dejó la tumba vacía, solamente uno resucitó de entre los muertos e hizo evidente que su mensaje era la verdad. Así que es necesario que creas la palabra de Dios. Deja de ser un simpatizante del evangelio, deja de ser alguien que sus abuelos fueron cristianos, sus padres son cristianos. Déjame decirte, Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Entonces, ¿cómo llegó a ser hijo de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y porque tú seas hijo de creyentes, eso no te convierte en nieto de Dios. Es necesario que tú creas lo que dice este libro sagrado para que seas salvo. Y tercer efecto, la Santa Biblia. Si la practicas, si la vives, serás santo. Santo es una palabra en griega, agios, que significa separado de y consagrado a. Y el separado de es el separarse del pecado, no como un misticismo de que ahora me va a salir aureola y ahora me van a salir alas y voy a caminar 2 metros por encima del piso. No. Una santidad de decidir morir al pecado a diario. Eso es santidad. Pero también una santidad de consagrarme a lo que el Señor me ha mandado a hacer. Eso también es santidad. ¿Dónde encuentro la santidad en el texto? En el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, cuando aquí dice perfecto, no está diciendo que el que no comete errores, el que no tiene... el que no sucumbe a la debilidad, no la estoy justificando, estoy reconociendo que en esa naturaleza humana somos proclives al pecado. Pero ¿qué es perfecto? Perfecto, aquí la palabra en griego es teleios, el principio teleológico, y teleios significa completo, terminado, madurez. Eso significa teleios, madurez. Ser de una sola pieza, ser de una sola opinión, ser de mi sí es sí y mi no es no, punto. Eso es teleios. Entonces, cuando aquí dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, lo podemos traducir como sea maduro. Madure pelado, dicen los chinos por ahí, madure pelado. Madurez cristiana, y eso es santidad. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es una santidad que me lleva al servicio, preparado para toda buena obra. Y yo no encuentro una definición más hermosa dentro de la Biblia de santidad que ese versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es santidad. Así las cosas. La Santa Biblia, si la lees, serás sabio. Si la crees, serás salvo. Pero si la practicas, serás santo. Y una santidad práctica. Una santidad que me lleva a la conclusión de este sermón. Empecé hablándoles de Martín Lutero. Y termino hablándoles de que los Martín Lutero de hoy son quienes basan su vida en
solo escritura. ¿Sí? La reforma que Martín Lutero promovió en su tiempo, el punto de partida fue volver a la escritura, volver a la Santa Biblia. Y de ahí se derivaron las otras olas y todo lo que esto ocasionó. Pero el punto de partida es, no señor, no es lo que diga fulano de tal, no es lo que diga la tradición, no es doctrinas de hombres lo que vamos a seguir, es si la Biblia de Dios, la palabra de Dios lo dice, yo lo practico. Si la Biblia no lo dice, puede decirlo quien sea, yo no lo voy a aceptar, porque no está dentro de la palabra de Dios. Entonces, los Martín Lutero de hoy son quienes basan su vida en solo escritura. A veces prestamos mucho oído a escuchar lo que otros dicen de la Biblia. Y a veces tomamos como palabra de Dios la interpretación que X, Y o tal predicador, no estoy juzgando a nadie, pero lo que ellos dicen. ¿Qué tal si tú vuelves a la escritura? ¿Qué tal si tú vuelves a la solo escritura? ¿Qué tal si tú mismo te alimentas de primera fuente, de primera mano del libro sagrado? No estoy descalificando la acción de los predicadores, de hecho yo soy uno de ellos. Pero sí estoy diciendo de que la Santa Biblia no es de interpretación privada, que creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, otra de las doctrinas de Lutero, y que es necesario que todos tengamos acceso a la palabra de Dios, pero para leerla, si la lees, serás sabio, si la crees, serás salvo, y si la practicas, serás santo. Unos minutos para que participemos de la cena del Señor. La palabra de Dios dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan. Aquí está el pan. La palabra pan significa todo. En griego, así tal cual es la palabra, pan. El Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y entonces está diciendo, el todo nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice que habiéndolo partido, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Un cuerpo que fue lacerado, un cuerpo que fue maltratado, un cuerpo que recibió un castigo injusto, pero que en boca del profeta Isaías diría, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, y es una sola llaga, no está en plural, por su llaga, porque toda su espalda fue desprovista de la piel por el látigo del soldado romano, y en esa espalda lacerada, convertida en una sola llaga, se puso la cruz para que la cargara hasta el Calvario. De esa llaga estoy hablando. Pero ¿qué dice Isaías? Por su llaga fuimos nosotros curados. Así que al comer el pan en esta mañana, lo hacemos en convicción de fe, no dudando nada de que hay sanidad para nuestro cuerpo. De que comemos sanidad para nuestro cuerpo al comer el pan de la cena del Señor. Padre, te doy gracias por este pan. Te doy gracias, Señor, porque representa tu cuerpo, un cuerpo que fue entregado para una muerte injusta en la cruz del Calvario, pero que hoy nos da esperanza de sanidad en el nombre de Jesús. Lo tomamos en convicción de fe, no dudando nada, sabiendo, Señor, que tú te glorificas, que no hay nada imposible para ti. Comamos el pan en acción de gracias. Padre, en el nombre de Jesús hay sanidad. Creemos en la sanidad divina porque creemos que tú nos creaste y que se necesitó más poder para crearnos
aquel que se necesita para sanarnos. Que aún, Señor, tú puedes crear órganos nuevos. Que aún, Señor, tú puedes transformar toda la realidad que hoy vivimos en sanidad. Lo creemos, oh Dios, en el nombre de Jesús. De la misma forma tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y simboliza la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, para que no solamente tengamos sanidad del cuerpo, sino que tengamos salvación del alma. Padre, te damos gracias por tu sangre derramada. Jesucristo, tu muerte en la cruz selló el pacto con el Padre. Y hoy, al tomarla, tomamos vida. Tomamos esa vida eterna que tú prometiste. Y te damos gracias, porque de otra forma no hubiera sido posible reconciliarnos con el Padre. Toma la copa en acción de gracias. Amén. Porque todas las veces que comieres de este pan y beberes de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y un día estaremos en las bodas del Cordero, celebrando la cena del Señor, con todos los salvos de todos los tiempos. Allí declarando a una sola voz: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el que salva, el que sana, el que bautiza. Y estamos esperando en este momento su venida. Por eso dice: todas las veces que comieres de este pan y beberes de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Dios les bendiga. Dios traiga sanidad al cuerpo, salvación al alma y bendición a todos los hogares aquí representados. Dios les bendiga. Permíteme orar por ti. Cierra tus ojitos y piensa qué tanto tiempo le dedicas a la palabra de Dios. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a leer este libro hermoso? Es un privilegio tener la Biblia en español. Es un privilegio poder considerar esta carta de amor para ti. Una carta de amor de Dios para ti. Pero ¿qué tanto tiempo la leemos? ¿Qué tanto tiempo nos enamoramos de este libro? ¿Qué tanto tiempo? Toma alguna decisión respecto a la palabra de Dios, a solo escritura. Toma alguna decisión en este momento y dile al Señor: ¿a qué te comprometes? Te doy un minuto para que lo pienses. Las decisiones deben ir acompañadas de cifras. De lo contrario se vuelven buenas intenciones. No, la decisión es: Señor, yo voy a aumentar mi tiempo devocional de tantos minutos a tantos minutos. Señor, yo quiero leer la Santa Biblia de tapa a tapa. Esa es una buena decisión. Sigue orando. Estás con los ojitos cerrados allí. Yo te estoy dando ideas de qué decisiones puedes tomar respecto a las Sagradas Escrituras. Leer la Santa Biblia requiere, en el lapso de un año se puede hacer. Tiene 1189 capítulos, entonces dividido entre 365 días da 3.4 capítulos. Leyendo 4 capítulos diarios, no te vas ni a gastar el año leyendo toda la Biblia de tapa a tapa. Y esa puede ser una buena decisión. Que de aquí al próximo 31 de octubre tú hayas leído toda la Biblia de tapa a tapa. Bueno, te estoy dando ideas para tomar decisiones. Otra decisión: que tú puedas alimentarte de forma autodidacta del libro sagrado. Hay cristianos anoréxicos espirituales que comen una vez cada 8 días, cada vez que se les predica la palabra el domingo. Ese es el único día que comen durante toda la semana. Y toda
la semana aguanten hambre y aguanten hambre espiritual. No, toma la decisión de abrir esta alacena, abrir esta nevera espiritual y comer de ella, alimentarte de la palabra a diario, a diario. Bueno, si te parece demasiado difícil, entonces por lo menos 3-4 veces a la semana. Pero hazlo, hazlo. Padre, cualquier decisión que hayan tomado mis oyentes, yo te pido que tú les des las fuerzas, la sabiduría, la decisión para cumplir esa decisión que han tomado, para cumplir esa meta que se han trazado en el nombre de Jesús. Yo te pido que el solo Escritura sea una realidad en nuestra vida, en nuestra iglesia, y que tú, Señor, te puedas glorificar mediante cristianos que honramos la palabra y también honramos la vida de hombres que, como Martín Lutero, basaron su reforma en solo Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia hermosa, hemos disfrutado de una palabra poderosa, la Escritura. Es tan importante que nosotros recordemos lo que la Biblia representa para nosotros. La Escritura es la palabra de Dios. Y como lo dijo el pastor Alex, la palabra de Dios es la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos corrige y la que nos instruye. Por eso leamos la palabra del Señor, atesorémosla y en todos los problemas que tenemos de la vida, los defectos que tenemos en nuestras vidas, ella nos ayudará a corregirlos. Por eso, gracias, Señor, porque tú dejaste una palabra inspirada por el poder del Espíritu Santo. No lo olvides, léela. Es tu manual de vida. Muy bien, también queremos invitarlos para que escuchen nuestro devocional todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Igualmente, nuestra clase de doctrina el miércoles a las 8 de la noche. Y el viernes tenemos Noches con Jesús. El día de ayer fue un ayuno hermoso de 7 de la mañana a 7 de la noche, dirigido por las directivas de las asambleas de Dios, y fue maravilloso. Por eso estuvimos orando, ayunando y clamando al Señor. Y el día jueves fue también un día hermoso donde oramos, el grupo de intercesión estuvimos aprendiendo más de la palabra y también estuvimos clamando y orando por todas las peticiones que ustedes nos han enviado y por todas las necesidades de las personas que también estuvieron en ese momento en esta instrucción y en esta oración. Y el domingo, pues nos veremos el próximo domingo con un tema muy hermoso para edificar nuestras vidas. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Esperamos que esta semana sea de gran bendición para todos. Y recuerda, Iglesia Impacto, familias transformadas por el poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga.